Hola a todos, ¿qué tal? Lamento no estar en la clase con ustedes de visita, así que bueno, les hablo por acá en video. Voy a hacer 3 videos breves o más o menos breves y luego voy a poner un espacio donde ustedes me puedan hacer preguntas en video y yo les puedo contestar. Les quiero hablar un poco de cosas en general y en cosas específicas. Un poco de Argentina en cuanto a la historia, la parte de los años de alternancia entre dictaduras y democracias y lo que eso significa para la gente que vive allí. Luego un poco les quiero hablar de la corrupción como tema específico y la corrupción en Argentina. Y por último les voy a hablar de dos o tres historias personales mías en cuanto a eh, mis experiencias durante la dictadura, mis experiencias con una cuestión específica familiar de corrupción y demás. Así que arranco primero un poco con eso, sí, les voy a hablar un poco de Argentina y de los gobiernos dictatoriales. Yo no sé cuántos saben ustedes, pero eh, Argentina, Estados Unidos tuvo desde 1776 gobiernos democráticos, ¿no? Discusión de qué es la democracia es para otro día, pero básicamente años desde Washington en adelante, presidentes elegidos democráticamente. Argentina, como ven, nuestro Washington era Bernardino Rivadavia, ¿sí? El primer presidente. Y por varios años al principio, cuando se formó el país, alrededor de 1780, eh, bueno, él fue presidente en 1826, perdón, 1826. Tuvimos nuestra independencia en 1810. Tuvimos los primeros presidentes elegidos por voto. Por supuesto, quien votaban los hombres, no votaban las mujeres, no votaba el pobre, no votaba. Nosotros no teníamos población afroamericana, pero eh, había un grupo que no votaba. Pero bueno, eh, con el tiempo, por supuesto, hubo modificaciones y bueno, empezó a votar más gente. Y tuvimos presidentes elegidos en forma democrática y venía la cosa más o menos bien hasta que tuvimos nuestro primer presidente de facto. Presidentes de facto son los que se llaman presidentes militares. De facto es cuando se ponen por ley, quiere decir que no se ponen por voto, sino por ley. Comenzamos a tener presidentes de facto ya a fines aquí Ramírez, ¿sí? Un presidente militar. Y la razón por la cual tengo que quería empezar por acá, porque tiene que ver con, por lo general, uno asocia la policía y lo militar con a quienes están a cargo de la ley, ¿no? De asegurar que la ley se cumpla. En nuestro caso, si bien es así, tenemos una relación, cuando tenemos yo como Argentina, tenemos una relación ambigua con la ley porque tenemos una historia de representantes de la policía o de lo militar que en realidad nos quitaron nuestras libertades y hicieron cumplir, no enforzaron es una palabra inventada, hicieron cumplir la ley eh, en forma de facto, ¿no? En forma de dictadura. Entonces ahí ya con los años uno comienza a tener una cuestión de decir, sí es la ley, pero esto no es justo. Y como ven, ahí tuvimos a Ramírez, luego a Farrell, volvimos luego a partido, ¿cómo se llama? A democracia, pero acá tengo que hacer como un impasse. Si ustedes conocen ese nombre, el presidente Juan Domingo Perón, si bien fue elegido democráticamente, no había libertad de prensa. Él era militar, ¿no? De historia militar. Entonces, si bien fue un presidente democrático, fue como pseudo democrático, ¿no? Y ahí nomás no duró mucho y vino Lonardi. Luego Aramburu, que fue un presidente bravísimo en cuanto a
las libertades individuales. Y acá yo ya empiezo, si bien no había nacido, no soy tan vieja, empiezo ya a recordar porque son de la época de mis padres, entonces yo ya empiezo con historias personales de qué tipo de presidentes eran y qué sucedía con tu vida diaria. Es medio como que es interesante que acá estamos encerrados durante el corona, ¿no? El coronavirus, porque no digo que sea así, pero se pierden muchas libertades. Uno no podía ir y venir a ciertas horas, uno no podía juntarse en grupos, uno no podía ir a ciertos lugares, y eso era la vida cotidiana, ¿no? Todos estos, o sea, acá vuelve, cuando dice no constitucional, quiere decir que si bien fue elegido, no se siguió la Constitución. Y tuvimos por desde este entonces, ¿no? Desde el 50 hasta el 83, tuvimos una serie de idas y venidas de presidentes elegidos democráticamente y presidentes militares. Pero, ¿qué sucede? Por más que hayamos tenido presidentes democráticos a lo largo de ese tiempo, cuando cuando el presidente militar fue el año pasado y ahora nos dicen, tenemos democracia, podemos elegir el próximo presidente, no es tan fácil porque la gente igual vive con miedo porque, por ejemplo, yo puedo decir, supongamos, imaginariamente, a mí no me gustara Trump y yo digo, Trump, Trump, Trump. Y después el año que viene es un presidente militar y se entera que yo dije algo malo de Trump y es amigo de Trump, te podían meter preso y así funcionaba. Entonces, por más que íbamos de militar a democrático, de democrático a militar, sucesivamente, no se sentía uno con la libertad de opinar o la libertad de decir lo que uno pensaba, porque había como un miedo contundente a que iban a volver. Y eso siguió así, vuelve Perón, después vuelve la esposa de Perón y vuelve aquí ya los últimos presidentes militares que tuvimos, que fueron Videla, Viola, Galtieri y Viñone, en el periodo de 2 años. Tuvimos 4 presidentes militares y fueron catastróficos. Pero tan catastróficos que fue realmente lo que terminó con los gobiernos militares. A partir del 83 en adelante tuvimos gobiernos democráticos. Y si bien, perdonen que les hice tanto lío con esto de los presidentes, pero no es porque ustedes tengan que saber o sea importante que sepan cuántos años o qué años tuvimos democracia o qué años tuvimos gobiernos militares. Pero es importante para mí empezar con esto porque explica mucho o da mucho a entender la relación que tenemos en Argentina ambigua con la ley. Y esta clase es de español y no criminal justice, o sea, es de la justicia criminal y eso es el hacer cumplir la ley. Bueno, en un país que tienen una relación tan ambigua con la ley, hace que la vida cotidiana sea un poco distinta en cuanto a la relación y el cumplimiento de las leyes. Entonces, ahora en el próximo video les voy a hablar un poco del contexto histórico de todo esto, no de los presidentes, pero sino un poco más atrás, y después les voy a hablar de una parte personal.